Es un entorno Gastempatía, un medio por el cual el alumnado puede aprender que sus conocimientos técnicos, tecnológicos de la carrera tienen otro campo de aplicación diferente quizás al tradicional que se ha explicado en la carrera. La ingeniería siempre como que te llevan a otros ámbitos, ¿no? De empresa privada o programación o más, todo más, mucho, muy técnico y creo que de esta manera puedes aplicar cosas que hemos aprendido en la carrera, pero de forma más social y ayudando a otras personas. El trabajo de campo es fundamental para el estudio previo. Ir allí para el profesorado es muy importante porque si luego quieres que Gastempatía sea una herramienta para que el alumnado pueda aprender, por el objetivo vaya a aprender, está aprendiendo, que esté en ese entorno, vea la realidad, vea que el alumnado cuando vaya allí con qué se va a enfrentar. Y entonces tienen la posibilidad de tutorizarle mejor y que el alumnado pueda aprovechar mejor su estancia allí. En Colombia hubo un par de alumnas que estuvieron el año pasado y estudiando la posibilidad de una comunidad de mujeres emprendedoras rurales, poder unir, digamos, las casas donde vivían, en entornos rurales muy dispersos, con señales de comunicaciones bien inalámbricas. Lo que queríamos era principalmente que las mujeres se pudieran comunicar. Visitamos la zona, conocimos la zona y empezamos a hacer pruebas, empezando desde un punto, retransmitir la conexión hasta todas las casas. Enchufábamos el router a la antena y nos conectábamos con nuestros móviles o con los móviles de las mujeres, entonces se podían comunicar entre ellas. Se vio que era viable y ahora están planteando allí pues, buscar la financiación concreta para desplegarlo de forma práctica. El proyecto que voy a hacer en Guatemala va a ser dar cobertura wifi a determinadas zonas. Guatemala tiene una situación en la que si en otro país tiene también realidades de ese estilo, es decir, comunidades rurales muy dispersas, con poco acceso a comunicación. Siempre me han enseñado que la ingeniería está inventada para cubrir necesidades que la gente tiene. Y si en ese caso hay gente que necesita de ayuda de nuestra ingeniería y de nuestros conocimientos para cumplir unas necesidades y socialmente tienen dificultades para acceder a ellas, pues si necesitan de nuestra ayuda, pues sí, siempre estaremos ahí.